CVs, Clima, cultura. KPIs, skills. ¿Quieres saber de esto y más? Conoce sobre la gestión de talento humano. Yo soy Andrea. Yo soy Renzo. Esto es Insider. Hola Insider, bienvenidos al cuarto episodio. Esta vez vamos a hablar sobre la adaptación a nuevas culturas organizacionales. Pero antes de ello, vamos a preguntarnos, ¿qué es una cultura? ¿Qué es una cultura, Renzo? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Insiders? Qué buena pregunta. Tú sabes que mucha gente no tiene claro qué es la cultura organizacional. Por ahí que han escuchado el término, probablemente algunas otras personas no. Pero creo que sí es importante, para comenzar a hablar de ese tema, definirlo. Cultura textualmente se define como comportamientos, normas y actitudes de un grupo de personas en un lugar y momento determinado. En este caso estamos hablando, pues, evidentemente de las organizaciones. Entonces, la cultura organizacional va a variar de acuerdo al tipo de empresa, a las personas y a las normas y comportamientos que esta organización tenga. Y por ende hay tipos de cultura, ¿no? Como bien mencionas, por ejemplo, no es lo mismo de acuerdo a la dimensión de la organización, ¿no? O si es que es transnacional, multinacional, si está presente en diversos países, solamente es local, si es una organización grande, mediana, pequeña, familiar, que también es un reto en muchas de las compañías que son familiares, el determinar la cultura, ¿no? Que muchas veces va a ir arraigada, como bien mencionas, a las personas. Entonces, de acuerdo al tipo o el tamaño de organización, vamos a ver, por ejemplo, que muchas tropicalizan la cultura. Porque, o sea, si es que tiene sede en otro país o en otro continente, evidentemente van a haber algunas variaciones para poder adaptarlas a tu país o a tu localidad. Y eso es importante porque finalmente uno, yo que trabajo en cultura, es importante saber adaptarte a la organización, al lugar en el que te encuentres, las personas con las cuales trabajas, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, ¿no? Oye, si yo trabajo en una corporación que es por ahí europea, la cultura europea a la latinoamericana es totalmente diferente. Entonces, desde ahí ya hay algo que ajustar. Claro. Pero si más allá de eso tú dices, ok, la persona encargada de gestionar cultura con la gerencia de recursos humanos o la jefatura, hablando de una gran corporación probablemente, ¿no? Tiene el deseo de decir, ok, no, acá tenemos que ser mucho más cercanos o tenemos que ser mucho más estrictos, porque sí sé todo, ¿no? Como tú dices, va a variar, pero ¿qué tipo de cultura tenemos? Principalmente está la que es la más vertical, que yo soy el jefe y aquí mando yo y abajo tú eres mi súbdito y vas a hacer lo que yo te diga. Por ende, más burocrática quizás para algunos procesos. Claro, porque no te permiten fluir, ¿no? Finalmente es, como tú dices, totalmente parametrizada. Entonces, ok, eso se hace así y tú simplemente estás aquí para cumplir las disposiciones o las órdenes que yo te doy. Pero también está la otra cultura que es como que mucho más asequible a esta participación de la gente, que es la horizontal, probablemente, que hoy en día está mucho más en tendencia, mucho más de moda, por decirlo así, y que realmente tiene frutos, ¿no? Porque las generaciones, y ya seguramente vamos a hablar de las generaciones de las personas que trabajan en las organizaciones, se sienten más cómodas con esto, ¿no? Siento que al ellos ser parte de la organización, ha ido variando. O sea, yo siento que generacionalmente también ha ido variando, ¿no? Porque antes era más de usted, señor, no sé, ingeniero, o por tu apellido, ¿no? Claro. Entonces, a mí me da la sensación como de crear una barrera o dificultar esa cercanía, ¿no? genera brechas. Finalmente lo que queremos es acortar brechas. ¿Y cómo haces eso? Probablemente muchas organizaciones, por el respeto, porque no tienen conocimiento de cómo ser más cercanos, te dicen, oye, no, pero estoy tratando con respeto. Exacto. Y está bien, no está mal tratar con respeto a las personas. Pero también puede ser un poco más cercano. Y si es que yo te llamo por tu nombre, no te estoy faltando el respeto. No necesariamente tienes que ser el señor Panduro. Puedo ser Renzo también. Entonces, no hay ningún problema con ese tipo de situaciones. Ahora, es importante que la gente sepa que este tipo de detalles a veces marcan la diferencia, ¿no? De cómo tú te puedes sentir parte de esta organización, porque esa es la cultura, ¿no? Y efectivamente ahí viene una lucha interna y lucha de poderes, probablemente decir, ok, pero no, yo acá no quiero que la gente se sienta como en su casa. No, pero hay empresas que dicen, no, sí, al contrario, yo quiero que se sientan como en su casa, porque eso es lo que los va a comprometer
con los objetivos de la organización y finalmente pues estamos en un trabajo y hay que generar eso, ¿no? Cumplir los objetivos. Claro, ahora todos los beneficios que trae el tener más espacio para poder comunicarnos, una cultura más abierta, o como en algún momento te comentaba, yo hace algunos años estuve también en una empresa en la que justo llegué, digamos, en un proceso de mudanza, y las nuevas oficinas o los nuevos espacios eran como mucho más horizontales, ¿no? Antes cada líder tenía una oficina a puerta cerrada, y ahora eran, hace unos años atrás, ya como cada líder tenía, digamos, la posición en una isla que compartía con sus colaboradores, ¿no? Entonces yo tenía o sentía esa cercanía o esa facilidad o esa de puertas abiertas, ¿no? Una cultura de puertas abiertas. Finalmente. Y qué importante, ¿no? Qué importante tener esa confianza porque finalmente... A ver, estamos hablando del mundo de las organizaciones y como dije hace un rato hay objetivos y metas y uno está ahí para cumplir una función específica. Uh-huh. Entonces, pero es como cuando te dicen, oye, vamos a jugar algo, tú juegas porque quieres, o vamos al cine, tú vas al cine porque quieres. Entonces, mientras que tú trabajes porque te sientas cómodo y porque quieres hacerlo, va a ser bien. Cuando tú comienzas a trabajar por necesidad y cuando comiences a decirte, oye, ok, pucha, sí, estoy en una cultura, en un sitio que no me agrada, pero tengo la necesidad de... Probablemente no saques tu mejor rendimiento. En cambio, si es que tú te sientes cómodo, te sientes a gusto, oye, vas a decir, oye, no, o sea, es que me da ganas de estar ahí, me da ganas de estar rodeada de la gente con la que estoy, me da ganas de estar en la organización en la que estoy, y probablemente saquen lo mejor de ti. Exacto. Y acabas de mencionar algo súper importante, ¿no? De estar rodeado con las personas con las que finalmente compartes gran parte del tiempo, porque es casi tu segunda casa. Bueno, ahorita que estamos en remoto es como que la casa se ha convertido en el trabajo, pero es importante mencionar a las personas, ¿no? Porque gran parte de la cultura, si bien se basa en la construcción de estos principios, valores que determina cada organización, también tiene mucha influencia de quiénes son las que conforman la organización, ¿no? Qué personas, de dónde vienen, su personalidad, o sea, pueden enriquecer la cultura o también puede ser como pros y contras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Finalmente es importante decir que, claro, la organización como tal va a tener un lineamiento corporativo, cultural, va a tener un propósito, misión, visión, valores, principios, de acuerdo a políticas, de acuerdo a cada empresa. Pero finalmente la persona va a ser la que lo adopta o la que genera resistencia, ¿no? Porque hay de todo en una organización. Entonces es importante que el grupo de personas que estén trabajando en un mismo lado, porque hay organizaciones pequeñas, como hemos dicho, grandes organizaciones, donde tu equipo es de 5 personas, de 10 personas, de 3 personas, y esas 3 personas generan un microclima, que tú dices, oye, qué genial mi jefe, qué genial mi par, son lo máximo y pucha, puedo ir hasta el cine a ver películas y reírnos, como también hay de la otra que dices, ay, qué pesado, no quiero verlo más, por favor, que sea viernes 6 de la tarde que no quiero saber hasta lunes, ¿no? Entonces, exacto, eso influye también en la cultura de la organización, porque finalmente ese malestar o ese sentimiento bueno va a repercutir en tu trabajo. Obviamente en el desempeño y en el rendimiento que puedas tener, ¿no? Y cómo alineas también los objetivos personales a los de la organización. Ahora, hay muchas empresas o premios o organizaciones que también ayudan un poco en el tema de estos alineamientos y que las empresas vayan incorporando ciertas buenas prácticas, ¿no? Para ya sea participar o también para ir mejorando el clima o la cultura. Por ejemplo, Ranking Par, ¿no? Que es una medición anual que lo que evalúa son las brechas de cómo has ido avanzando en tus buenas prácticas para reducir las brechas que tenías en cuanto a la equidad de género. No, y definitivamente estas asociaciones u organizaciones te dan cierto lineamiento porque, digamos, para que tú seas reconocido o acreditado, probablemente está PAR presente también, que es una organización que justamente vela por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces, esta comunidad, por ejemplo, o esta organización tiene ciertos lineamientos que te dicen, ok, tú tienes que cumplir con este ABC, con este checklist, y si es que tú cumples con esto, recién te puedo acreditar o te puedo reconocer. Entonces, para que tú ya luches por ese reconocimiento o acreditación, vas a tener que cambiar tus comportamientos, tus políticas, tus actitudes, para que justamente digas, ok, sí estoy fomentando la cultura, en este caso de igualdad o diversidad, en el caso de PAR y de Presente, ¿no? Pero también hay otras organizaciones como
Great Place to Work, por ejemplo, ¿no? Que mide el clima laboral. El clima laboral de dónde viene, pues probablemente de la cultura y de cómo uno se sienta a gusto, se siente identificado, o también si es que no me siento a gusto y no me siento cómodo en la organización, también se ve reflejado. Exacto. Exacto. Tiene un impacto de todas maneras. O como los premios AVE, ¿no? Que es la Asociación de Buenos Empleadores, y también premia las buenas prácticas, desde, no sé, cómo haces para hacer una inducción mucho más poderosa, cómo desarrollas, digamos, buenas prácticas que lleven a que los colaboradores se sientan cómodos finalmente y que sientan, tal cual lo has mencionado, incluidos, involucrados, ¿no? En la cultura, en la empresa. Es importante, finalmente creo que estas, por ejemplo, ahorita hemos mencionado, pero hay muchísimas más organizaciones que igual, si es que, por ejemplo, tú que nos estás escuchando, no has prestado atención antes a estas organizaciones o estas instituciones, o probablemente ni siquiera habías escuchado hablar de qué es cultura organizacional, yo creo que es importante sumergirte ahí, porque tú puedes ser un agente de cambio finalmente, ¿no? Todas las personas que estamos dentro de una organización o dentro de un trabajo no necesariamente tiene que ser una gran corporación, puede ser una empresa familiar de 10 personas, donde tú dices, ok, acá yo sé que, pucha, no me siento a gusto por cómo me tratan, porque tal vez yo quiero algo más, o tal vez no están haciendo totalmente flexibles, y que considero que sí debería ser porque tengo ideas que aportar, ¿no? Entonces, oye, entren a ver también esas organizaciones, porque también tienen ciertos lineamientos que te ayudan a ti a cómo manejarte dentro de una empresa, ¿no? Finalmente todo esto te va a ayudar a ti a comportarte o a sentirte más cómodo dentro de una organización. Claro, y qué importante también, como mencionábamos en el episodio anterior con Eva María. Vayan a escucharlo, ¿no? Si no lo han escuchado, por favor. El de empleabilidad, en donde ella también menciona, ¿no? Que si bien las organizaciones escogen, cuando uno está postulando, uno como candidato o digamos como una oferta, te constituyes en una oferta, también puedes escoger y puedes ver cómo es la cultura en la organización. Antes un poco con las entrevistas, digamos, tenías más seguridad, ¿no? De poder conocer al lugar donde está la empresa, al momento de entrar, de la entrevista, ver un poquito cómo son las oficinas, etcétera, ¿no? Ahí hay más detalles en el episodio, así que lo pueden escuchar, pero es básico, ¿no? Es básico conocer la cultura, y si es que vas a sentirte cómodo, integrado, o al menos tener una línea de cómo es. Mira, y a veces, al menos en la actualidad, que estamos en el contexto de pandemia, y que como tú dices, uno no puede ir físicamente a la oficina, en algunas organizaciones, en otras sabemos que sí, que ya están acudiendo con las medidas de protección necesarias, hasta la línea gráfica, la línea comunicacional, de cómo te escriben, cómo te hablan, te da una pista de cómo va a ser esto justamente, ¿no? Si es que ya sabes, si te saludan con señor Panduro, probablemente sea un poquito más rígido. Si te saludan con un hola Ren, probablemente hola, ya, ¿qué tal? Claro, un hola Renzo ya es mucho más cercano. Ya si ponen no Ren, pero probablemente Andre, ya es como que incluso ya mucha más confianza y quieren que seas tú totalmente desde el principio. Entonces es importante tratar de captar estas señales, ¿no? Para poder elegir con calma y saber elegir, creo, sobre todo el lugar a donde uno quiere pertenecer, porque como ya lo dijimos, es probablemente el lugar donde más tiempo estés en el día. Exacto, invertimos ahí bastante tiempo, ¿no? De nuestro día a día. Sí, yo creo que ahorita hemos hablado un poco de la cultura organizacional. Creo que finalmente, ojo, todo esto es bajo nuestra percepción de lo que consideramos que es bueno, o de al menos de lo que nos hemos sentido cómodos en una cultura mucho más horizontal, mucho más inclusiva, por decirlo de alguna manera. Pero finalmente, después de todo lo que hemos hablado, es importante saber cuál es el pro de adaptarte a una cultura, a una nueva cultura. O sea, cuál es ese beneficio que a ti te da adaptarte a una nueva cultura. Claro, por ejemplo, para mí es vital, porque ingresas a una nueva organización, ingresas a un nuevo equipo, ¿no? Al menos en mi caso me gusta saber cuál es el objetivo, cómo es la organización, cómo se tratan entre áreas, ¿no? Cómo es el microclima de mi área. Y el pro es que puedes descubrir qué tanto rendimiento, qué tanto puedes dar, qué tanto puedes ser tú mismo, ¿no? Dentro de la comodidad que eso te permita, para poder aportar. O sea, para mí eso es vital. O sea, el pro es que si yo me siento en un ambiente cómodo, de confianza, en una cultura horizontal, en donde sé que la comunicación fluye y que puedo tener acceso a comunicarme con el gerente de marketing si es que tengo algún aporte, sentirme
parte de, ¿no? Ese es un pro, que yo creo que beneficia mucho desde mi perspectiva a la innovación, a la creatividad, a los aportes. Sí, de acuerdo, porque finalmente cuando uno se siente... Es también como uno lo vea, ¿no? Si finalmente yo creo que esto es algo que me va a sumar, pues lo voy a ver todo de manera positiva. Y así sea algo más complicado de hacer, pues siento que va a sumar para mi desempeño finalmente en la organización. Algo en contra, por contrario a lo que estás mencionando, es si es que yo no me adapto bien a una cultura, por ejemplo, va a ser complicado para mí desarrollarme, generar vínculos probablemente con otros miembros de la organización, sean o no de mi equipo, ¿ah? Porque probablemente si es que yo estoy en una cultura que no comparte mis ideales o mis principios personales, que creo que es importante saber si el lugar que estoy yendo está alineado a lo que yo creo de manera personal, no me va a permitir fluir, no me va a permitir exponer mis ideas, no me va a permitir desarrollarme como tal vez tú sabes que puedes hacerlo, ¿no? Y no necesariamente por ti, sino porque el lugar en el que estás tiene comportamientos muy rígidos y tal vez tú no eres parte de ese tipo de cultura. Ojo, no quiere decir que es una mala cultura. Claro. Tengamos claro eso, solamente que tu perfil se adecua más a otro tipo de cultura. Claro, y que va a generar ciertas barreras finalmente, ¿no? Que hace un poco más difícil. Y con eso nos vamos a cuál es el reto, ¿no? El reto en adaptarse a nuevas culturas, yo considero que es lo que mencionaste también, para mí, sería como convertirme en un agente de cambio. Ok, no me estoy adaptando, supongamos. Bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi posición, desde mi perspectiva? ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo, o sea, levantar una mano y decir, miren, o sea, perfecto con la cultura, o sea, un poco como feedback, ¿no? O sea, mencionar las cosas positivas o lo que resaltas de la cultura y dar tus puntos de mejora o en qué aspectos podrían mejorar o cambiar. De acuerdo, porque finalmente uno tiene que hacerse sentir, creo, y tiene que ser parte de, no tiene que tener el objetivo claro de que, ok, si yo estoy entrando en una organización, que entiendo que la he elegido con sabiduría, por decirlo de alguna manera, pues también es responsabilidad mía, no necesariamente de la empresa o de los otros colaboradores, sino si tú eres parte de, también te hace cargo, hazte responsable, ¿no? Y creo que eso nos lleva finalmente al aprendizaje de todo esto, que todos somos responsables, todos nos podemos hacer cargo y que todas las culturas son diferentes, ¿no? No hay culturas buenas ni culturas malas, creo que es importante que eso esté claro para que finalmente tú te puedas adaptar, porque hoy día puedes estar en una organización, mañana puedes tomar un reto distinto y te va a tocar una cultura diferente porque las personas que estén en este nuevo lugar son diferentes. Entonces, desde ese simple hecho, uno ya tiene que ir con la cabeza en ese mood, ¿no? Decir, ok, me tengo que adaptar y tengo que conocer y tengo que ser tolerante, ¿no? A veces es importante que uno tiene que ser tolerante para poder adaptarse. Flexible, ¿no? O sea, flexible, tener un poco más de la mente abierta, de poder aceptar también diferentes opiniones, diferentes culturas e ir por ahí buscando el camino. Y asumir el compromiso, ¿no? De que efectivamente no es lo que la empresa hace o no es lo que el equipo hace. ¿Y tú qué haces? Uh-huh. Asume tu parte del juego, asume tu rol en el juego y dale, ¿no? Creo que eso es importante para adaptarte a una nueva cultura. Exacto. Y en cuanto al aprendizaje, que también nos gustaría resaltar, creo que es cómo te enriquece, ¿no? O sea, el hecho de adaptarte a una nueva cultura. Así como tú puedes aportar, también quizás esa cultura distinta, no sé, si es que has estado trabajando 2-3 años en una misma organización, quizás sí, ya estás muy bien acoplado, quizás no, has estado luchando contra eso y te vas a una nueva organización y digamos que te encuentras con una cultura bastante similar o con procesos o políticas similares. Entonces hay algo ahí, ¿no? Para ti, algún aprendizaje que puedas sacar de ahí. De acuerdo, yo creo que es importante lo que acabas de decir, André, porque mucha gente puede decir, ok, pero ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el aprendizaje que me llevo? Y esto, ojo, no solamente es para una nueva cultura, si bien es cierto, ese es el tema de hoy del podcast, pero te sirve para la vida, ¿no? Finalmente, cómo tú te puedes adaptar a diferentes situaciones y qué es lo que aprendes de cada reto, de cada momento y cada etapa que te toca vivir. Es un tema amplio y que seguramente más adelante lo podremos volver a tocar. Esperemos que con algunos comentarios o algún feedback que ustedes tengan por ahí, porque seguramente esta es nuestra percepción, pero ustedes pueden tener alguna otra. Así que nada, nos encontramos en otro episodio. Chao, Insiders. Chao, chao.
Insiders es un podcast de Insight, Laboratorio de Talento. Síguenos en Instagram y LinkedIn.